¿Qué pasa, gente? Bienvenidos al canal de Mike Godlike. Volvemos con las tier list y en este vídeo toca una de mis favoritas, que es la de los Pokémon de rareza 3 rombos. Estas tier list suelen ser muy interesantes, ya que tenemos muchísimas cartas y con ellas estrategias muy diferentes. En el caso de Luz Triunfal, estas cartas de rareza 3 rombos han cobrado una gran importancia, ya que la mayoría de ellas tienen una muy fuerte sinergia con Arceus, el pilar clave de esta expansión. A continuación analizaré cada uno de estos Pokémon y los clasificaré según su potencial, para que sepáis quiénes en mi opinión están dominando completamente el meta y por lo contrario quiénes han caído en el olvido. Si quieres conocer todos estos detalles, quédate por aquí que vamos con el vídeo. Ya estamos por aquí y antes de comenzar, como siempre, recordaros que si os está gustando el contenido del canal podéis darle like a los vídeos y suscribiros, ya que a mí me ayuda muchísimo y estoy muy contento de que podamos seguir creciendo todos juntos. Y ahora sí que sí, vamos ya con esta tier list de los Pokémon de rareza 3 rombos de esta expansión o de este mini set, el último que hemos tenido, llamado Luz Triunfal. Así que nada, pues para la gente que no lo sepa cómo funciona esta tier list, siempre hago un breve repaso antes de estos vídeos y deciros pues que a continuación estaré analizando cada una de estas cartas que veis aquí abajo y según su potencial, sus virtudes y también sus partes malas, sus contras, las iré colocando en estas casillas. Deciros que el tier S es la más alta, las mejores cartas irán al tier S y conforme vayan siendo menos buenas irán bajando de tiers hasta llegar al tier D, que en este caso sería el peor de todos. Y ya os digo que en esta tier list me he echado un vistazo, así por encima y creo que hay un poquito de todo, por lo que creo que va a estar muy interesante. Así que nada, comenzamos en orden de tipos, que es como saben en el propio juego, y el primero de todos es este Carnivine. Pues nada, Carnivine es un Pokémon que al principio yo tampoco le daba mucho potencial, no le veía ese potencial, la verdad, pero que conforme ha ido avanzando el meta y se le ha ido encontrando algún deck en el que lo pueda hacer muy bien, a mí me ha sorprendido. Tenéis en el canal, ayer subí justo un vídeo utilizando a Carnivine en un deck con Arceus, y bueno, en este caso creo que es muy bueno presionando, ya que como comento en el vídeo y como también os voy a decir ahora mismo, todos los Pokémon que con una energía puedan hacer 50 puntos de daño, creo que siempre van a estar muy fuertes en el meta, como pasa con Skarmory. La diferencia pues que Skarmory necesita esas herramientas y este Carnivine necesita de la presencia de Arceus, pero bueno, al final es más o menos lo mismo. Entonces creo que es un Pokémon que en early game está muy fuerte, pero que sufre mucho si no tenemos a ese Arceus. Desde luego que si no tenemos a Arceus es un Pokémon que sería pierde, desde luego, pero con Arceus la presión que puede llegar a meter es muy buena. Entonces creo que no lo voy a poner en el tier A porque ya os digo, es algo que te puede hacer ganar alguna partida si sales muy bien en el early game, pero tampoco creo que llegue a tier S. Creo que hay alguno un poquito mejor que él. Así que nada, ese Carnivine que se queda por ahí, ya sabéis, esta expansión y en este caso las cartas de rareza 3 rombos están muy ligadas a este Arceus, ya que la mayoría de ellas tienen ese link, ¿no? Como se suele llamar, esa habilidad que con la presencia de Arceus se activa, y muchas de ellas, como es en el caso de Carnivine, son las protagonistas de esta expansión. Así que nada, seguimos con Heatran, que aquí también tengo mis dudas, porque la verdad es que lo veo muy parejo a Carnivine, pero sí que creo que ha tenido más popularidad, ¿no? Sobre todo pues en algunos mazos con Crobat, también en algunos mazos que se están viendo ahora con Infernape y demás, pero sí que es cierto que tampoco es que sea una pieza clave, ¿vale? Sí, es más pues un tanque que a la hora de retirarlo con esa sinergia que tiene con Arceus, que si está Arceus presente lo podemos retirar de manera gratuita, creo que nos da mucha posibilidad de estar colocándonos siempre de la mejor manera posible, ya que lo vamos a poder retirar por 0 energías, no vamos a por 0 energías no vamos a perder ninguna energía a la hora de retirarlo, es decir que podemos ir cargándolo y si en algún momento lo queremos retirar, si tenemos a ese Arceus va a ser totalmente factible. Y bueno, es cierto que no es protagonista, pero ayuda mucho, es muy support, no sería como Carnivine, que es más de hacer el daño, de atacar y tal, pero este Heatran que creo que
puede cumplir varios roles. Su rol principal es el de aguantar, el de tanquear y luego retirarse fácil, pero que no hay que tampoco infravalorarlo, ya que si le haces daño y por 2 energías vas a poder hacer 90 puntos de daño con su ataque, que no es nada malo. Creo que tampoco llega al tier S, porque para mí los tier S de esta lista están un poquito por encima, pero sí que va a estar por encima de Carnivine en ese tier A. Ya os digo que igual al final lo puedo acabar subiendo, pero ahora mismo, haciendo así el repaso, creo que se merece ir al tier A. Continuamos con Abomasnow, una carta que también he estado probando en algún mazo con Arceus, ya que pues estas semanas he tenido suerte y me ha tocado ya por fin la segunda copia de Arceus EX y he podido estar probando cada uno de estas cartas. La verdad es que casi todas las he probado, sobre todo las que tienen sinergia con ese Arceus. Y esta Abomasnow, pues que se queda un poco corto, no es horrible, puede hacer su función, está bien, o sea, al final también es un Pokémon tipo agua, lo podemos llevar con Misty, lo podemos llevar con Nácara. Al final todas esas partidarias le vienen siempre muy bien a estos Pokémon de tipo agua y los ayudan a subir siempre un escalón más. Pero ¿qué pasa? Que se queda un poquito corto. ¿Por qué? Porque es un fase 1, ya es algo negativo al tener que llegar a él, al tener que evolucionarlo de un Pokémon inferior, ya nos va a dificultar un poquito más su función y luego ni tiene mucho ataque, ni tiene mucha vida, se queda, como he dicho ahí, un poco en tierra de nadie. Entonces, por eso a mí no me llega a convencer del todo. Se va a ir para el tier B. Para los que no lo sepáis, pues la habilidad de Abomasnow es que si tenemos un Arceus en el juego, su ataque se reduce en 1 el coste, ¿vale? O sea que podríamos pegar por 2 energías de agua 80 puntos de daño, que no, creo que es 80, no lo sé muy bien, pero diría que sí que es 80. No está mal, es un daño que está bastante bien, puedes hacer 2 hits a muchos Pokémon X, pero claro, el problema es que esta Abomasnow con 120 de vida casi nunca va a llegar a pegar 2 veces a un Pokémon X, porque antes de que suceda eso te pueden matar perfectamente. Su debilidad al tipo acero tampoco es algo bueno en este meta, ya que se está viendo pues mucho Dialga y al final hay que tenerlo en cuenta. Un Dialga con 100, con su ataque de 100 nos acabaría one-shoteando, entonces por eso lo tengo que poner al tier B. No me parece malo, pero sigue inferior a los que ya hemos visto. Vamos ahora con Palkia forma origen. Bueno, gente, este ha sido, yo creo que la mayor sorpresa, pero nunca mejor dicho, porque ninguno, por lo menos yo no le veía nada de potencial. Cuando leí la carta dije, pues sin más, 3 energías para pegar 60 y luego encima tirar una moneda que si sale cara pues son 120, que es un daño, oye, bastante bueno, pero es que al final son 3 energías, es un coste muy elevado. ¿Qué pasa? Que conforme ha ido avanzando el meta se ha visto pues que con el Manaphy puede tener muy buena sinergia, puede llevar al Palkia X y a este Palkia forma origen y ir cargando a los dos con Manaphy y al final tener la opción de o entro cuando me haga falta one-shotear y pegar algo muy fuerte, pues entro con el Palkia X y pego de 150. Que no quiero exponer a mi Palkia porque no quiero que le peguen para que no se lleve 2 puntos mi rival, pues entro con el Palkia origen y por 3 energías, oye, tengo esos 60 asegurado, más luego si saco cara 120, que sería muy buena hostia, vamos. Entonces, creo que al final lo que le ha dado esa posibilidad es sobre todo Manaphy, que a la hora de poder ir cargando a 2 Pokémon no tienes que elegir, que es lo que le pasa muchas veces a los mazos de tipo agua, que suelen tener cartas que demandan muchas energías y en cuanto juntas 2 cartas de esas, ya el tener que elegir si le doy las energías a uno o si se las doy al otro es lo que a veces quita un poco de potencial, pero en este caso con el Manaphy podemos ir dividiendo esas energías, ya que nos da 2 por turno, e ir dándoselas a cada uno de estos Palkias, o también se está viendo mucho con Gyarados. Así que, dicho todo esto y después de esta turra que era importante explicaros, todo para deciros que el Palkia origen se tiene que ir al tier S de calle, y es que ya os digo que se ha visto mucho el potencial. Sobre todo también pues Nácara, es que lo que os he comentado con Abomasnow, es que el tipo agua no para de recibir ayudas, tanto en Pokémon como el caso de Manaphy, como también en partidarios, y es que al final, como esto siga así, el tipo agua va a dominar aún más completamente el meta, y más teniendo en cuenta que actualmente el tipo eléctrico está totalmente desaparecido. Y hablando de tipo eléctrico, vamos con Raichu.
Otro de los Pokémon que tiene enlace con ese Arceus. Y bueno, qué deciros, es que es lo que os estaba comentando, el tipo eléctrico está totalmente desaparecido, no hay ningún mazo top tier que pueda plantarle cara a los mazos que están dominando el meta, y este Raichu pues no es diferente. Al final pues son 90 puntos de vida. Sí que es cierto que con el Pikachu que sacaron en esta expansión, el Luz Triunfal, hace sinergia porque vamos a poder estar pegando mucho a la banca. Ya sabéis que este Raichu pues al final son por 2 energías 40 puntos de daño al activo de nuestro rival y 20 a la banca, o sea que no está mal. Por poquitas energías es un daño muy correcto y encima vamos a poder ir haciendo daño a los Pokémon de nuestro rival en la banca. Eso siempre es muy buena sinergia con los partidarios como Helio, pero al final pues también se queda un poquito corto. Sí que es cierto que al tener esa pasiva con Arceus de recibir 30 puntos menos de daño, más aparte si tú le pones una capa o lo que sea, pues va a costar one-shotear mucho a este Raichu. Ya os digo, imaginaros, si le pones una capa ya te vas a 110 de vida, menos 30 que es lo que reduces el daño, ya son 140 de vida. Al final está teniendo la misma vida que, por así decirlo, un Arceus. Un Arceus X está teniendo la misma vida, o sea que para one-shotearlo, como nuestro rival tenga todo muy bien plantado, va a ser bastante complicado, eso sí que es cierto. Entonces, por ese aspecto de ese aguante y esas capas, que también podemos utilizar pociones para subirle un poquito más la vida y que aún les cueste más también acabar con él, pues por ese aspecto de aguantar y de también poder pegar a la banca y combinarlo con Helio, creo que se tiene que ir al tier creo que está un poquito por encima de Abomasnow. Los estuve probando a los dos y sí que lo veo muy lejos de Carnivine y de Giatran, pero es que está un nivel por encima de este Abomasnow. Vamos ahora con Rotom, que es otro de las cartas que se está utilizando mucho, sobre todo en el mazo de Carnivine. A ver, este Rotom pues al final simplemente lo queremos para esas aperturas. Si nos toca en un primer lugar para empezar con él la partida, nos puede llegar a venir bien, ya que por una energía también podemos hacer 20 puntos de daño a la banca, a un Pokémon en la banca de nuestro rival, y eso nunca está de más. El problema es que no puede pegar al Pokémon activo, ¿vale? Entonces ya sabéis que eso es un pequeño inconveniente, ya que si nuestro rival no coloca nada en la banca, no vamos a poder utilizarlo. Y al final la pasiva que tiene, que es que si hay un Arceus en el campo, este Rotom se retira gratis, creo que tampoco es del todo buena, ya que por ejemplo en Giatran, que es la misma, pues obviamente tú lo notas, porque Giatran tiene un coste de retirada de 3, mientras que Rotom tiene de 1, que es cierto que poder retirar gratis siempre está bien y no perder energías es la hostia, pero de 1 a 0 pues no se nota tanto como de 3 a 0, eso creo que está más que claro. Dicho todo esto, sí que le veo muy buen potencial a Rotom y se está jugando en algunos mazos, pero creo que no decanta partidas, si soy sincero, y por eso lo tengo que poner en el tier B. Es una buena salida, no está mal, pero al final pues tampoco tiene mucho daño, tiene un counterplay un poco alto y la habilidad no llega a ser crucial, así que se tiene que ir para el tier B, aunque ya os digo que igual aquí me cae un poquito de hate, ya que podría ir en el tier A perfectamente, pero bueno, creo que el tier B sería lo correcto. Seguimos con Tiranitar. Cuando digo que me va a caer hate, gente, no es que no lo digo a malas. Obviamente, la gente que ve los vídeos, yo sé que aprecié mucho el contenido, pero quiero decir que pues puede haber polémica, puede haber alguna discusión en el buen sentido de la palabra acerca de este Rotom. Pero bueno, lo he dicho. Continuamos con Tiranitar, en este caso Pokémon de tipo lucha. Y bueno, yo creo que también lo he probado. Saludos desde aquí a Red, que hace poco fue su cumpleaños, felicitarlo también por aquí por el vídeo, y fue uno de los seguidores que me pasó un mazo de Tiranitar y lo hemos estado probando y viendo un poquito pues cuánto es el potencial que tiene este Pokémon, y al final ya os digo que el potencial es muy poco. Es un fase 2, con lo que los problemas que eso trae, que va a costar conseguir evolucionarlo. Sus pre-evoluciones son completamente useless, o sea, no valen para nada. Lo único bueno es que creo que tanto Pupitar como Larvitar tienen uno de coste de retirada. Eso a la hora de cubrirnos de posibles Sabrinas y demás está bien, pero es que es lo único bueno que tienen, porque en cuanto a los ataques piden muchas energías por muy poco daño, y en cuanto a vida pues sí, son algo tanques, pero
tampoco destacarían mucho por ello. El problema de Tiranitar al final pues es su gran coste de energías para hacer su ataque de 130, que sí que es cierto que con un Arceus en el campo ya pegaríamos 160, que es un daño que prácticamente casi ningún Pokémon aguanta, y de los Pokémon X en contados casos como puede ser algún Gyarados o algún Dialga con una capa y demás, pero ya os digo que es un daño muy pero que muy potente. ¿Cuál es el problema también principal de este Tiranitar? Que existe un Pokémon llamado Cranidos que por una energía hace el mismo daño, sin contar el de Arceus, ¿vale? Entonces, claro, tú empiezas a poner en una balanza uno y otro y dices, pues sí, al final Cranidos viene de un fósil, que eso puede ser algo negativo, pero es que por una energía me va a hacer el mismo daño y tienen una vida también muy parecida. Entonces creo que no merece la pena jugar este Tiranitar y se ha quedado muy corto en todo, sobre todo esas energías que cuesta mucho de llegar a ellas, y que también pues el tipo lucha no tiene ningún support de energías. Sí tiene a Brock, pero yo ni lo cuento porque solo se juegan dos Pokémon muy específicos y no... es que no se ve prácticamente porque esos Pokémon están muy fuera del meta. Entonces, que tengan costes de ataques tan elevados sin tener ninguna herramienta, ningún support, ningún Pokémon que ayude a cargarlos de una manera más rápida, pues suele ser un inconveniente muy fuerte. Entonces, por todo esto, Tiranitar se tiene que ir a la C. Lo siento para los fans de Tiranitar, pero tiene que inaugurar esta tier list. Continuamos con Crobat. Otro de los Pokémon que también nada más salir ya se le vio el potencial, ya que pues obviamente su pasiva del poder hacer 30 puntos de daño de manera gratuita al Pokémon activo de nuestro rival, gratuita entre comillas, ¿no? Tenemos que tener a ese Arceus en el campo, tenemos que jugar ese Arceus, pero ya os digo que no es una cosa difícil, y también que por una energía pueda hacer 50 puntos de daño no está mal, y es que sumado a todo eso tiene un coste de retirada de 0, o sea que tiene la mayoría de cosas que suelen estar rotas en este juego. Coste de retirada 0, un daño decente por una energía, una habilidad gratis que hace daño inclusive desde la banca, y por ponerle una pega, lo único malo que puede llegar a tener es pues que es un fase 2, al final va a costar un poquito de llegar a él, pero ya os digo que en el momento en el que llegas, el rendimiento que te da este Pokémon sin ni siquiera darle energías es muy muy elevado. También otro puntito negativo en su contra es su vida, que tiene 110 de vida, una vida muy baja, pero ya os digo que lo normal es que este Crobat se quede en la banca y no se vea muy amenazado en el puesto activo, ya que puede hacer su función perfectamente en el banquillo y que sus compañeros jueguen por él. Así que nada, por todo esto Crobat tiene que ir al tier S, no está al nivel de Palkia Origen, pero sí que creo que lo dicho, tanto por su pasiva como por su ataque, su retirada y demás, y sus pocos recursos que pide, que al final tú puedes tener a este Crobat, él va haciendo su función y las energías se las puedes dar pues a Arceus, a Darkrai, que son los que al final pueden entrar a rematar la partida. Por todo esto creo que se merece claramente el tier S. Vamos con el siguiente y estamos ya en la recta final de esta tier list, ya quedan muy poquitos, y estoy observando, y al contrario de como se suele decir que se deja lo mejor para el final, en este caso ha dado la casualidad de que al parecer estoy echando un vistazo y se ha quedado lo peor para el final, porque ahora es el turno de este Magnezone de tipo acero, y es un Pokémon que a mí sinceramente me ha decepcionado muchísimo. Si os digo que lo habré visto en una partida y fue al principio de la expansión, igual hasta me quedo corto, porque es un Pokémon que ha pasado totalmente desapercibido. Entonces, ¿qué os puedo decir? Yo esperaba un poquito más de él, pensaba que con Dialga se podía cargar muy rápido, entonces que esas 3 energías que te piden para hacer su ataque no iba a ser mucho, pero es que al final un fase 3 que te dé, un fase 2, una tercera evolución, que eso a veces me lío, un fase 2 que cuesta llegar a él, y que cuando llegues a él ni te dé mucho daño. Sí que es verdad que la parte positiva que tiene es que tiene vida, tiene 140 de vida, es una vida muy considerable. Si sumamos su pasiva de que reduce el daño también, creo que es en 30, puede ser un tanque muy bueno, pero es que al final se ha visto que
no merece la pena añadirle energías, ya que su daño no es muy alto y esas energías, por 3 energías, puedes tener perfectamente a un Arceus pegando de 130 y más o menos con la misma vida, siendo un Pokémon básico. Es cierto que Magnezone pues daría solo un punto en el caso de acabar con su vida, pero creo que es eso, creo que hay también muchos otros Pokémon que con las características parecidas nos dan mucho más rendimiento. Entonces este Magnezone, que os diría que, a ver, pues tier D, es que sinceramente no lo he visto en ninguna partida y ya os digo, no me parece malo del todo. Igual del tier D es un poco cruel, ¿no? Es que el tier D se tiene que quedar para otra carta que he visto. Se va a ir al tier C junto a Tyranitar. Creo que son muy parecidos, Pokémon de últimas evoluciones que no están mal del todo. Tyranitar es verdad que si lo llegas a cargar te va a dar mucho más rendimiento que el Magnezone, pero al final es eso. Son Pokémon que piden muchos recursos y que no te dan el rendimiento esperado para todos los recursos que demandan. Vamos ahora con Dialga forma origen, que ha sido otra de las cartas, otro de los Pokémon que no he visto ni una sola vez, la verdad. Ha sido una carta muy poco utilizada y la verdad que muy mala, hay que ser sinceros. Y es que al final es algo que le suele pasar mucho a estos Pokémon legendarios básicos que ya tienen su forma EX, la cual suele ser muchísimo mejor que esta de, en este caso, la de la rareza 3 rombos. ¿Qué pasa? Que luego hay casos como el de Palkia Origen, que ya lo hemos comentado, que pueden funcionar juntos, tanto su versión de 3 rombos como su versión EX, y que se le puede sacar mucho partido. No es el caso de este Dialga, que la verdad es una carta que no destaca mucho en nada, y la característica principal del Dialga X, que es ese ataque de 30 de daño que además añade energías a los Pokémon de la banca, este Dialga en forma origen no la tiene. Entonces tú, si le estás quitando una de sus principales características, le tienes que recompensar por otro sitio. Si se la estás quitando y no le das algo muy tocho como un daño muy elevado o una habilidad que sea muy interesante, pues al final pasa esto, que se convierte en una carta totalmente inservible. Este Dialga, que además es que, vale, sí, es que es un meme, porque por una energía menos que su parte X, que su carta X, hace el mismo daño. Por una energía menos, haces el mismo daño. Oye, dices, bueno, no está mal, pero es que tienes que tirar una moneda, y si esta moneda sale cara, sale cruz, perdón, no puedes utilizar este ataque al turno siguiente, o sea, no puedes volver a pegar. Es decir, que me parece bastante meme que por un ataque de 100 de daño, que tampoco es que digas, vale, es que estás pegando 150, te mereces, pues, por mucho daño y pocas energías, por lo menos, si tienes mala suerte, al turno siguiente no pegas, lo vería lógico, pero por 100 de daño, que es un daño bastante normalito, por 3 energías, tener la posibilidad de que si tienes mala suerte no puedas volver a pegar al turno siguiente, sí que me parece un meme total. O sea, es que es una carta demasiado mala, así que por todo esto se va a ir al tier D. Y vamos de mal en peor, porque es el turno de Giratina. Madre mía, Giratina. Bueno, a ver, Giratina no puedo decir que ha sido una decepción, porque realmente todo el mundo, cuando vimos su carta, dijimos: ¿qué le han hecho a Giratina? Encima que era un Pokémon, un legendario que la gente tenía mucho hype y muchas ganas porque le diesen una carta decente, incluso una carta X, y le han dado esta tremenda mierda. Hay que decirlo así, gente, es que no hay por dónde cogerla. Una carta que tiene 120 de vida, lo que viene a ser normal en estos legendarios básicos, como es el caso de Dialga, de Palkia y demás, pero que le dan el tipo dragón. Ya sabéis que tenemos a Giratina tipo psíquico y en este caso le han dado el tipo dragón. De normal, los Pokémon de tipo dragón ya suelen ser o muy buenos o muy malos, como puede ser el caso de Druddigon, que es muy bueno, y luego hay pues contrapartes pues como Garchomp, que para mí es malo, si no fuese por Cynthia aún sería peor, Dragonite, que cuesta hacerlo mucho funcionar. Entonces es eso, o estás muy roto o eres malo o mediocre. En este caso de Giratina es que es peor que malo, es que es inservible, porque al final... Y la doble energía es algo muy duro, planta psíquico, no lo puedes combinar con muchas cosas, como mucho he visto gente que lo combina con Leafeon, para con la pasiva de Leafeon darle esa energía de tipo planta y tal, no lo veo mal, es la única forma que lo puedo llegar a ver, pero es que al final, ya te digo, no solo es que tenga la doble energía, sino que necesitas 3 energías para atacar, para hacer 120 puntos de daño, que tampoco es un daño muy enorme, pero lo peor de todo esto es que además de hacer este ataque
tienes que descartarte obligatoriamente 2 energías, es decir que si ya me cuesta llegar a las energías, sobre todo porque esa doble energía ya sabéis que te puede trolear, puede ser que no te salgan si ya es difícil, una vez llego, encima de que he llegado, me castigas quitándome 2 energías, que una de ellas va a ser una de estas, de este tipo, la de planta o la de psíquico. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Veo que es una mecánica muy mal pensada y que no sé cómo han podido sacar esta carta así, no sé en qué estaban pensando, o sea que por todo esto se tiene que ir al tier D. Y terminamos con el tipo normal, en este caso un tipo que se ha visto bastante bien en esta expansión, obviamente gracias a Arceus, pero Shaymin Formacielo no se queda atrás, ya que también ha sido una de las cartas más utilizadas, sobre todo en el mejor mazo del meta, que es ese mazo de Arceus X con Dialga X. Hay varias versiones, hay gente que prefiere no llevarla y llevar un Mew, hay gente que sí que va con este Shaymin y con el otro Shaymin también de tipo planta. Y a mí me ha parecido interesante, es un muy buen support, se está utilizando bastante y la capacidad que te da de, mientras que él está en la banca, reducir en 1 el coste de retirada de nuestro Pokémon activo. Como os he dicho, siempre es positivo. Todo lo que sea reducir costes de retirada y ahorrarnos esas energías es muy bueno en este juego. Además, si tienes a 2 Shaymin en banca, sus habilidades se conectan, se acumulan y puedes reducir en 2 el coste de retirada de tu Pokémon activo. O sea que esto, para combinarlo con Pokémon muy grandes y con mucho coste, como podría ser, pues como estamos comentando, ese Arceus X o ese Dialga X, nos puede venir de maravilla. Así que creo que por todo esto se merece el tier S, porque hay que también darle a veces una pequeña recompensa a esos Pokémon support, que sí, que no te ganan partidas porque tú no los ves que digas, ¡buah! Es que por 3 energías me pega tanto, me one-shotea esto, me one-shotea lo otro. No hace eso, ¿vale? Pero él, calladito desde la banca, hace su función, que a veces es igual de importante. Y terminamos con el dios de los Pokémon, el rey del meta, pero no este Arceus, la verdad, porque el rey del meta está siendo el Arceus X, ya que su forma normal, la verdad es que tampoco hay por dónde cogerla. Sinceramente, es una carta que no se está viendo nada, simplemente si la llevas es para maximizar las posibilidades de que te salga un Arceus y aprovechar su pasiva o sus enlaces con estas otras cartas. Es decir, que este Arceus por sí solo no lo vas a llevar en la vida, porque ya te digo, por 4 energías pegar 100 es algo muy costoso de energías y que te da muy poco daño. En el meta actual 100 de daño es muy poco, y sumado a esos 120 de vida que te pueden prácticamente one-shotear casi todos los Pokémon, creo que se queda muy corto. Así que ya es lo que os estaba diciendo. Este Arceus, si lo veis, va a ser únicamente para activar las pasivas de los demás Pokémon. Entonces no puedo puntuar muy alto a una carta que solo se va a llevar en el mazo para una cosita en específico y que encima te puede dar salidas muy malas, ya que si sales con Arceus en el puesto activo en el primer turno no puedes hacer nada, porque literalmente no tiene ataques que peguen con pocas energías, no tiene mucha vida para tanquear, no se retira de manera fácil. O sea que al final esto, en vez de ser una ayuda, es una putada, la verdad, que te toque este Arceus. Entonces, dado que lo único bueno que tiene es su pasiva, pues es que lo tengo que poner en el tier, fíjate que te digo, es que en el tier C, sinceramente, es que, ya os digo, no se está viendo nada, y para lo único que se está viendo es para ponerlo en el campo y ya está. Así que no lo puedo subir más, además de también teniendo en cuenta su carta X, que es muchísimo mejor, muchísimo por todos los lados. O sea, por menos energías vas a pegar más que este Arceus normal, o sea que eso al final ya es muy considerable. Así que nada, señores, esta sería la tier list. Vamos a hacer un repaso de ella, y es que en lo más bajo, en el tier D, tenemos a Dialga, Forma Origen y a Giratina, ambos Pokémon legendarios que no han sabido llevar o no han sabido transformar de sus otras cartas a estas cartas de rareza 3 rombos, no han sabido transicionarlas bien y son muy malas. Vamos ahora con el tier C, en el que están los Pokémon que por muchos recursos, te piden muchos recursos para lo que luego hacen. Es el caso de estos 3 Pokémon, muchas energías para hacer daños
poco considerables y para las energías que te piden, claro. Y luego también en el caso de Tyranitar y Magnezone, pues que al ser esos fase 2 también pueden llegar a ser complicados de conseguir. Vamos con el tier B, ocupado por Rotom y Abomasnow. Rotom sí que es verdad que lo veo con un potencial un poquito mayor. En este caso, mira, venga, lo vamos a subir. Lo vamos a subir porque lo veo más útil. Pero Abomasnow, pues eso, puede llegar a funcionar. Es un tipo agua que tiene muchas ayudas por los partidarios y tal, pero que se queda un poquito corto en todo. Vamos con el tier A, que sería en el que está Giatran, Carnivine, Rotom y Raichu, que son cartas pues que si te salen bien o en determinadas partes de la partida te pueden dar mucho rendimiento y que sí que se están viendo en muchos mazos de los más buenos del meta actual. Y terminamos con el tier S, que es el de aquellas cartas que están dando un potencial muy elevado y que el juego al final ha cambiado considerablemente gracias a su presencia. Tenemos a ese Saimin soportando desde la banca, a este Crobat que es un poquito más de lo mismo, por muy pocos recursos te da una barbaridad de daño, sobre todo gracias a su pasiva, y este Palkia forma origen que con la llegada de Manaphy, con ese support que te puede dar de energías, sumado a, como he dicho en el caso de Abomasnow, todos los partidarios del tipo agua que vienen demasiado bien, pues ha conseguido colocarse en el primer puesto de esta tier list de cartas de rareza 3 rombos de la expansión de luz triunfal. Así que nada, gente, pues esto sería todo por mi parte. Como siempre, dejadme por los comentarios qué os ha parecido la tier list y los cambios que vosotros le haríais. Yo estaré encantado de leeros. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!